Nos iba contando. Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos a este día viernes de reflexión. Vamos a reflexionar un poco la palabra. Hoy lo que quería reflexionar con ustedes, hermanos míos, era sobre la importancia de la oración. Cuán importante en este momento, en esta situación que nos toca vivir, cuán importante es mantenernos en oración. Para esto, la palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 26, en el versículo 36. Dice la palabra de Dios: Entonces fue Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Él se adelantó un poco y cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Volvió después donde los discípulos y los encontró dormidos. Dijo entonces a Pedro: ¿Con que no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Volvió entonces donde los discípulos y les dijo: Ahora ya podéis dormir y descansar. Sabed que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, el que me va a entregar ya está cerca. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, estamos una semana después de haber vivido la Semana Santa, el Viernes Santo, y en esta tarde quería compartirles lo importante que es orar para nuestra vida. Seguimos en cuarentena, seguimos con este problema o con esta enfermedad que está atacando cada vez más personas. Y en ese contexto hay muchas personas que se van angustiando, hay muchas personas que comienzan a entrar en pánico, en miedo, en angustia porque si es que se van a enfermar, miedo porque no saben lo que va a pasar. Lógicamente, la cuestión laboral ahorita es bastante incierta para muchas personas. El no saber si al final tendremos trabajo o no, el no saber cómo vamos a solventar nuestros gastos, es algo que a cualquiera lo puede preocupar, angustiar, y de hecho que es algo que puede mantener nuestro corazón apartado o pensando en otras cosas que no sean Dios. Sin embargo, este episodio nos relata mucho de lo que a nosotros nos pasa. Si ustedes leen antes de este episodio, viene la última cena, donde Jesús comparte con sus discípulos y ahí habla y les menciona lo que va a pasar, lo que a él le va a ocurrir. Allí Pedro, uno de sus discípulos, le dice: Señor, eso no te va a pasar y yo entregaría mi vida por ti, Señor. Y lo dice con tal convicción y el Señor lo tiene que parar. Le dice: Pedro, espérate. No, no, Señor, yo toda mi vida le entregaría.
Y el Señor le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Lógicamente Pedro no entiende todo eso. En otro pasaje de la Biblia se muestra cómo Jesús les va hablando y le dice a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido permiso para poder a ti tentarte. Y le dice, pero después de esa tentación tú volverás y consolidarás a tus hermanos. Y le dice el Señor, yo estoy orando por ti para que te mantengas firme. O sea, le dijo a Pedro lo que iba a suceder. Y acá en este pasaje, donde Jesús se siente triste, se siente angustiado, ¿qué es lo que hace? Se va a orar. Algo que muchas veces tú y yo de repente nos olvidamos de hacer. Porque tú y yo podemos estar en esta situación, en esta cuarentena, de repente teniendo claro que es la mejor de las acciones que ha podido tomar el gobierno y estar de acuerdo con esta cuarentena para evitar el contagio. Y lógicamente podemos estar de acuerdo en que nos quedemos en casa y que estemos en casa con los nuestros, porque por lo menos los nuestros van a enfermar. Y qué alegría tenerlos sanos. Claro, hasta ahí todos bien, muchos estarán animados, sí, que dure la cuarentena, que es lo mejor, que es la mejor opción, etc. Pero sin embargo van pasando los días y lógicamente el corazón ya se va preocupando por otras cosas. Como te menciono, se va preocupando de, ¿tendremos trabajo? Se va preocupando, ¿me alcanzará el dinero? Se va preocupando, ¿y ahora qué hago con las deudas que tengo? Algunos, con todas las noticias que salen, se preocupan y tienen miedo de poder contagiarse. Muchos que de repente ya no viven con sus padres o los padres ya no viven con sus hijos, comienzan a angustiarse el corazón por temor a que los suyos se contagien y que puedan de repente llegar hasta la muerte. Es decir, ese espíritu que está animado, ese espíritu que dice, sí, es una buena opción quedarse en casa, sí, es lo mejor la cuarentena bajo estas condiciones, sí, que es lo mejor que ha podido decir el gobierno bajo las condiciones sanitarias que se viven acá en nuestro país, es lo mejor. Ese espíritu animoso en un momento comienza a perder ese ánimo cuando el miedo, la angustia y la preocupación comienza a entrar en el corazón del hombre, en tu corazón, en mi corazón. Y es ahí donde Jesús nos da una gran lección: orar. Hermanos, Jesús, en medio de su preocupación, de su angustia, lo único que hizo fue orar al Padre. Simplemente oró. La pregunta es, ¿cuánto estamos orando tú y yo bajo estas circunstancias? Porque podemos estar simplemente animados, pero el ánimo, hermano mío, se va, se acaba. Y es en la oración donde tú y yo vamos a encontrar fuerzas para mantenernos en pie, donde tú y yo vamos a encontrar esa paz que nuestro corazón necesita, donde tú y yo vamos a encontrar esa esperanza de Dios. Es en la oración. Y este pasaje clarifica bien por qué necesitamos orar. Como te mencionaba, Pedro, que le dijo a Jesús, yo voy a estar contigo hasta el final, yo voy a entregar mi vida por ti, Señor. En el momento en que Jesús se pone a orar, le dice a Pedro, no solo a Pedro, sino a todos sus discípulos, en especial a Pedro, Santiago y a Juan, ¿no? Porque los aparta a estos 3 apóstoles, les dice, velen conmigo. Y velar significa estar pendientes, estar atentos. Cuando una persona vela, es porque está pendiente de lo que va a ocurrir a su alrededor. Está con los 5 sentidos puestos. Y Jesús le dice, velen, oren conmigo. Y Jesús se aparta. Dice la Escritura que cuando vuelve los encuentra durmiendo. Y Jesús le dice, oren. Lo voy a leer, dice, velad y orad, para que no caigas en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es lo mismo que nos pasa. Podemos estar muy animados, pero ese ánimo con el paso de los días se va apagando. Esa alegría de poder estar en casa de repente con los tuyos se va disipando.
esa tranquilidad que de repente pudiste tener, poco a poco se va apagando en tu corazón. Y es ahí donde entra el miedo y la angustia. Jesús le dice, oren. ¿Estás orando, hermano mío? ¿Estás orando para poder resistir este tiempo de cuarentena? Para poder sostener a los tuyos. Porque de repente tú puedes estar bien, pero mira a tu alrededor. De repente tu esposa o tu esposo se está angustiando, se está entristeciendo. De repente tus hijos, de repente tu madre, tu padre. ¿Cómo tú los vas a sostener? Y Jesús les dice primero, dice, oren. Se vuelve a ir y al regresar los vuelve a encontrar dormidos. Y Jesús se vuelve a retirar. Y cuando ya regresa por última vez, les dice algo que puede sonar bastante irónico, ¿no? o sarcástico, si lo puedes llamar de esa manera. Jesús les dice, ahora ya puedes dormir. Es decir, con esta palabra, ¿qué nos quiere decir Jesús? Que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo en donde nos corresponde prepararnos. Hay un tiempo donde tenemos que orar para preparar el corazón, porque se pueden presentar circunstancias adversas. Hay un tiempo para todo. Y Jesús, cuando le dice, ahora ya pueden dormir, también les está diciendo, lo que tuvieron que hacer no lo hicieron. Ahora vamos. Y ustedes van a ver lo que le pasa específicamente a Pedro después de esta situación. Pedro, que no oró en el momento que Jesús le pidió que orara, ¿qué sucedió después? Cuenta la Escritura, se lee en la Escritura, que lo detienen a Jesús y Pedro saca una espada y le corta la oreja al criado Malco, ¿no? El criado del sumo sacerdote llamado Malco. Le corta la oreja en una. O sea, Pedro, que anda con Jesús, que hablan del amor, del perdón, en ese momento de desesperación simplemente agarró la espada y ¡juacatá! Le cortó la oreja. Y encima la pateó para que no la encuentre. Se la cortó simplemente. No cuidó su corazón. Después, ¿qué viene? Después que detienen a Jesús, Jesús que le advirtió, Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro dijo, no, Señor, jamás, ¿yo? Sin embargo, Pedro, cuando ya lo tenían a Jesús detenido y lo estaban golpeando, Pedro lo niega 3 veces, como Jesús le había dicho. Y qué dolor para Pedro ese momento, el entender que negó a su maestro con quien caminó. ¿Qué te quiero decir con todo esto, hermano? Que el Señor nos está dando tiempo, oportunidades para poder orar, para preparar el corazón, para que llegado el momento en que pueda haber angustia en tu corazón, o miedo, o incertidumbre, puedas resistir y puedas aferrarte a Él. Para que en el momento en que la preocupación venga a tu corazón, te mantengas firme, creyendo en lo que Jesús te ha dicho, creyendo en su promesa. Porque hay una promesa que Dios nos da a todos, que dice, ¿no? Si las aves del cielo tienen para comer, ¿cuánto más ustedes que son hijos de Dios? Es decir, tú y yo valemos más que 2 aves, más que 2 pájaros. ¿Tú crees que el Señor nos va a dejar sin lo que nosotros necesitamos? El Señor nos va a auxiliar en el momento oportuno. Y confiar en el Señor también es entregarse todo, es decir, abandonarse en Dios. Hermano, si mañana te quitan el trabajo, cree en Dios, que de repente te dará un trabajo mejor. Cree en Dios que a pesar que no tengas trabajo, el Señor va a sostener a tu familia. Pero para creer eso necesitas primero orar. Necesitas de la oración. Este ejemplo que te he hecho con Pedro también sucede en nuestros corazones, sucede con nosotros. Podemos estar muy animados, sí, yo creo en Dios, yo soy católico, etc., rezo mi rosario,
escucho mi misa por televisión. Sin embargo, sale un mensaje del presidente Vizcarra que dice que van a aplicar tal norma en los trabajos y ya todo el mundo se desesperó. Todo el mundo se angustió. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi trabajo? Y de hecho que a ti y a mí, si somos trabajadores, nos toca cumplir nuestro deber. Pero hay que acordarnos de algo. El que nos da el trabajo es Dios. El que nos da el dinero para subsistir es Dios. El que nos da la salud es Dios. No es un hombre, no es tu jefe, no es el presidente, es Dios. Y es por eso que en Dios tenemos tú y yo que abandonarnos. Que no sea angustia tu corazón, hermano mío. Algunos se están angustiando por cada cosa que leen por las redes. Que ya murió tantas personas, que te vas a contagiar si abres tu ventana, si sacas tu cabeza por tu ventana, etc. Y salen cada cosa, una más tirada de los pelos que otra. Y muchas veces vamos creyendo eso y nos vamos angustiando. ¿Tú crees que un Dios que te ama, que un Dios que te ha creado para que vivas feliz, tú crees que quiere eso para tu vida? Por eso el Señor nos hace una invitación a orar. Y ahora de repente tú me preguntarás, hermano, ¿y cómo oro? De repente acá habrán algunos que sí saben orar, que tienen esa costumbre, y otros que de repente, hermano, ¿y cómo hago eso? Algo sencillo, hermano. Te voy a dar algunos tips para que puedas empezar tu oración. Primero, busca un lugar en tu casa, un lugar tranquilo donde nadie te interrumpa. Segundo, lógicamente, haces la señal de la cruz para poder entrar en ese momento de oración. Y lo primero que hay que hacer siempre que cuando uno hace oración es dar gracias a Dios. ¿Y gracias de qué? Gracias por tu vida. Tú y yo tenemos el preciado don de tener vida hoy. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Tienes para agradecer lo que hoy has comido, has almorzado. Darle gracias a Dios por tu salud. Darle gracias a Dios porque tienes un techo donde cobijarte. Porque tienes una frazada de repente que te abriga. Porque tienes una ropa que está cubriendo tu desnudez. Darle gracias a Dios porque estás con los tuyos. Darle gracias a Dios si es que tienes un trabajo. Darle gracias a Dios porque de repente tienes un par de soles en tus bolsillos que cubren tus necesidades. Es decir, hermano, tú y yo tenemos tantas cosas que agradecerle a Dios. Empecemos por ahí. Entonces empieza tu oración dándole gracias a Dios por todo lo que te da. De ahí, después de que terminas de dar gracias, háblale a Dios. Como tú hablas como un amigo, cuéntale cómo te sientes, qué es lo que te angustia, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te alegra también, qué es lo que quisieras. De repente quisieras tener a los tuyos cerca, de repente hay gente que tiene familiares fuera del país y quisieras que regresen, pues cuéntale eso a tu Señor. De repente estás preocupada porque tu hijo puede perder el trabajo, pues cuéntale eso también a tu Señor. Estás preocupada porque de repente tú sufres una enfermedad o tú eres de las personas vulnerables, pues cuéntale al Señor eso. Háblale de repente del miedo que tienes. Señor, tengo miedo, me angustia mi corazón, dame paz, dame calma. Cuéntale lo que te pasa y pídele. Y acá en el pedir hay que entender algo. El Señor nos llama a pedir lo que necesitemos para nuestra vida, pero ¿cuál es lo más importante? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Claramente es lo de adentro. Es decir, pide para tu vida paz, pide para tu vida esperanza, pide para tu vida fortaleza, pide para ti sabiduría para poder guiar a tu familia, pide para ti fuerza, fortaleza para poder sostener de repente a los más débiles que están en tu casa. Y lógicamente después pides también lo material. Si de repente te estás quedando sin dinero, pues Señor, dame
Dame un par de centavos, Señor, no llego a la semana. Si de repente necesitas salud, no sé, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y al final termina con esta frase que el Señor nos enseña, que el Señor Jesús nos enseña, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque sabes qué, hermano, tú y yo de repente podemos pedir muchas cosas, pero sabes qué, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. De repente tú te estás aferrando, preocupando por ese trabajo que tienes y que de repente estás preocupado porque de repente te puedes quedar sin trabajo y le estás pidiendo, Señor, mi trabajo. Sin embargo, Dios te quiere dar un trabajo mejor, pero como te aferras a este que tienes, no puede hacer más. Es por eso que hay que dejar las cosas en sus manos. De repente tú estás pidiendo, Señor, que mi hijo no se enferme, pero de repente tu hijo se enferma y gracias a esa enfermedad te lo trae acá, a tu casa, o lo traen de donde esté, gracias a esa enfermedad. Es decir, te estoy poniendo ejemplos, lógicamente, que espero que no te pasen, pero es decir, el Señor de algo malo puede sacar grandes bendiciones. Aquello que tú y yo creemos que es malo para nosotros puede sacar grandes bendiciones. Por eso terminemos nuestra oración con esta frase: que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Hermano mío, yo te animo a orar, a no desfallecer, a tener buen ánimo, sí, pero junto con Dios. Busca a tu Señor, busca ese momento a solas con Él. Háblale sobre cómo está tu corazón y confía que Dios no te abandona ni te abandonará, que Dios siempre está contigo. Para terminar esta breve y pobre reflexión, te invito a hacer un momento de oración. Permíteme a mí desde acá orar por ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, yo te quiero dar las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que me está escuchando. Te quiero dar gracias porque tú lo bendices, porque tú guardas su vida, porque tú no te has olvidado de él, porque hoy permites que esta palabra de vida llegue a sus oídos para fortalecer su corazón y su espíritu. Yo te pido que les concedas a mis hermanos, a cada uno de ellos les concedas la gracia y el don de la oración. Que les concedas la gracia de poder intimar cada día más contigo. Que esa oración que hoy iniciarán se fortalezca cada día. Te pido que quites la angustia de su corazón. Te pido que arranques los miedos de su corazón. Te pido que arranques la desesperanza, la incertidumbre. Concédeles a cada uno de ellos salud espiritual y salud física. Concédeles la paz en sus pensamientos y la paz en su corazón. Te pido que los bendigas, que no les falte nada, que no les falte el pan. Cubre sus necesidades, Padre bendito. Que ninguno de mis hermanos pase ninguna necesidad. Permite que sus familiares estén sanos, que no desfallezcan en este tiempo, sino que se mantengan animados y sostenidos por su oración y por tu palabra. Guárdalos de todo mal, de todo peligro, y en especial guárdalos de esta enfermedad. Gracias, Padre bendito, por la vida de cada uno de mis hermanos. Y a ti, Santísima Madre, te pido que intercedas por cada uno de ellos, que ruegues por sus vidas,
que ruegues por esos anhelos que tienen en su corazón. Cúbrelos con tu manto, Santísima Madre, y sé tú quien los lleve siempre ante la presencia de tu Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermano mío, gracias por conectarte, gracias por escuchar. Esta palabra que te he dado es palabra de vida, hermano, y espero que haya encendido tu corazón. Yo te invito a seguir la programación de Misioneros de Santa María de Nazaret. Estamos trabajando, tratando de evangelizar a más personas, tratando de llevarles la alegría de la palabra de Dios. Y les pedimos un favor. Por favor, comparte el video, ponlo en tu muro, compártelo con tus familiares, hazle escuchar a esa persona que está en tu casa y que está angustiada, que esto le puede servir. Hermano mío, estamos orando por cada uno de ustedes. No desfallezcan, ánimo, que el Señor no se ha olvidado de ustedes. Oren para que no caigan en tentación y se mantengan firmes. Y si quieres que te ayudemos en orar, escríbenos, déjanos ahí tu pedido de oración, que gustosos, hermanos míos, vamos a orar por aquello que anhela tu corazón. Que el Señor te bendiga, que la paz de Dios esté en tu corazón y en los tuyos. Paz y bien, hermanos míos.